gente, vamos a hablar ahora de lo que es el trastorno de identidad disociativo, que lo vengo pateando ya hace un par de meses a este tema porque realmente hay que profundizar mucho, es un tema serio, complicado, controversial, tiene mucho estigma y quise informarme bien al respecto como para poder traerlo, ¿eh? Porque muchas veces de las personas que ustedes están calificando como narcisistas, tal vez no sean narcisistas, tal vez tengan trastorno de identidad disociativa. ¿M? Y, y bueno, siempre la regla es no permitir que el otro te haga daño, amén de que tenga el trastorno que tenga, pero hay cuestiones que se deben de saber y no se deben de ocultar más, ¿eh? Y es necesario bueno, si estamos en un grupo, en una comunidad en donde nos entendemos y nos identificamos como empáticos, me parece que es dable que abramos un poco el corazón y veamos que también al otro le pueden pasar cosas y que nosotros no somos el ombligo del mundo. Sí, nos lastimaron, eh, nos hicieron daño, pero ¿por qué lo hicieron? ¿Lo hicieron porque tienen un trastorno severo que no lo pueden controlar? ¿O lo hicieron porque realmente quisieron y nada más? Esa es la diferencia que tienen que hacer. Y de todas maneras, si la persona le hizo daño, hay que alejarse. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, las características esenciales que tiene este trastorno es la existencia de dos o más identidades o estados de la personalidad que controlan el comportamiento del individuo de modo recurrente. O sea, esta persona tiene más de una identidad, más de dos identidades debe tener. Y estas identidades deben, a ver, tomen este término entre comillas, deben poseer el cuerpo y tomar el control ejecutivo del mismo, de manera recurrente. El tercer criterio de diagnóstico es: existe una incapacidad para recordar información importante, personal e importante, que es demasiado amplia para ser explicada a partir de un olvido ordinario. Hoy te dice te amo y mañana te dice yo nunca te dije eso. ¿Mm? Porque estás hablando con dos identidades diferentes que tiene esa misma persona. Esta alteración no es debida ni a sustancias ni a ninguna cuestión médica tampoco. En los niños, los síntomas deben diferenciarse de los juegos fantasiosos o de los amigos imaginarios también. Tengan en cuenta también que hay personas que experimentan episodios disociativos importantes con la marihuana, pero esto no estaría dentro de este grupo de trastorno disociativo, sino que entraría dentro de lo que sería el abuso de sustancias en ese caso. El trastorno de identidad disociativo refleja el fracaso en la integración de varios aspectos de la identidad, la memoria y la conciencia de la persona. Cada personalidad se vive como una historia personal, una imagen, una identidad e incluso nombres diferentes a veces adoptan. Generalmente hay una identidad primaria con el nombre del individuo. Generalmente tengan en cuenta esto, quién se queda con el nombre, eso es algo, con el nombre del documento. Eso es algo bastante discutido. Por lo general esta personalidad, o esta identidad mejor dicho, es pasiva, es dependiente, culpable y depresiva. Las identidades alternantes poseen habitualmente diferentes nombres y rasgos que contrastan con la identidad primaria. Por ejemplo, son hostiles, dominantes o autodestructivos. Y tengan en cuenta, acá quiero hacer un paréntesis, la identidad primaria, el DSM habla de identidad primaria, pero en realidad la identidad no hay una tal identidad primaria, sino que son todos diferentes identidades de esa misma persona. O sea, todos tienen el mismo nivel de importancia, no es que, no, vino la otra identidad, o sea, esa no me la banco, como que no tuviese importancia. Todos los alters tienen que estar en igualdad de condiciones, o sea, de importancia. Amén de que siempre hay uno que toma más el control ejecutivo del cuerpo por más tiempo, que parecería ser la identidad primaria, pero en realidad no es la única ni la primaria. En circunstancias muy concretas, el individuo puede asumir determinadas identidades que pueden diferir de edad, de sexo, la manera de hablar, el tipo de vocabulario que emplean,
Los conocimientos generales y también el estado de ánimo. Hay algunos que son alegres y algunas identidades son alegres y otras que son tristes. Las identidades alternantes se presentan como si se controlaran secuencialmente, unas a expensas de otras, pudiendo negar el conocimiento entre ellas, ser críticas unas a otras e incluso estar en conflicto entre ellas. Ocasionalmente, una o algunas de las identidades más poderosas pueden planificar el tiempo ocupado por las otras. Algunas veces las identidades hostiles o agresivas pueden interrumpir las actividades o colocar a las otras en situaciones difíciles. Los individuos con este trastorno presentan frecuentemente lapsos de memorias que afectan a su historia personal. Estos lapsos pueden ser de memoria remota o de una memoria reciente. La amnesia es habitual en estas personas. Las identidades más pasivas tienden a mostrar recuerdos más limitados, mientras que las personalidades más hostiles, controladoras y protectoras, entre comillas, esto lo vamos a abordar después, son capaces de recuerdos más complejos. O sea, esas identidades que están más enojadas guardan más recuerdos traumáticos que la personalidad, siempre digo personalidad, pero no, es identidad, que la identidad que es calmada, que es que parece tranquila, bueno, que es así easygoing, digamos. Cuando hace el cambio, el switch a una personalidad hostil, esta personalidad hostil generalmente es la que guarda la carga más pesada. Sin embargo, alguna identidad puede llegar, que no esté actuando, o sea, que no esté al frente del cuerpo, puede llegar a la conciencia de esa persona. No tiene el control ejecutivo del cuerpo. Está otro alter al frente. Pero puede llegar a la vez a la conciencia de ese otro alter a través de alucinaciones visuales o auditivas. Por ejemplo, una voz que le da instrucciones y dice, no, pará. O cuando son los alters protectores, generalmente del sistema, les dicen, le están diciendo cosas, no, tranquilízate, respira profundo, no digas esto, no hagas lo otro. Ya sé lo que estás pensando, pero no hagas esto. Se presentan así como voces, como que la conciencia habla. La amnesia del individuo puede constatarse por la explicación dada por sus familiares y amigos de los comportamientos observados o por los propios descubrimientos del individuo. Por ejemplo, encontrar ropa que él no recuerda haber comprado. O cuando se graban, a veces se quedan, yo no dije eso, o yo no recuerdo haber dicho eso. Puede haber pérdidas de memorias en distintos momentos recurrentes, pero también puede haber pérdidas de memoria, esto es muy habitual, que no recuerden gran parte de su infancia. Habitualmente el estrés psicosocial es el que produce estos cambios, estos switches. A veces estos cambios se producen en unos segundos y otras veces se va haciendo de manera gradual. El número de identidades que se han registrado en pacientes con trastorno de identidad disociativo van desde los 3 identidades, que fue el primer caso de las 3 caras de Eva, que se descubrió en los años 50, 60, que ahí por ese caso se incluyó en el DSM-3 como trastorno de personalidad múltiple. Y después el caso más reciente es de Jenny Haynes con 2.500 identidades. Las personas con trastorno de identidad disociativo por lo general refieren haber padecido abusos físicos y sexuales en la infancia temprana. Pueden experimentar flashback, pesadillas, sobresaltos. Asimismo, también es posible que haya comportamiento de automutilación y comportamientos suicidas y agresivos. Muchos individuos con trastorno de identidad disociativo son las personas que más recurren a vincularse, a relacionarse con relaciones abusivas y agresivas. Algunas identidades manifiestan síntomas de conversión, o sea que se le duerme un brazo, o sea que tienen algún síntoma físico. Y también pueden manifestar capacidades poco habituales para soportar el dolor y
y otros síntomas físicos. A ver, Trudy Chase, cuando en el libro When Rabbits Howl, eh, ella cuenta que ella se apagó un cigarrillo en la mano, adelante del terapeuta, y no sintió ningún dolor. Igual en el parto, ella no sintió ningún dolor y se quedaban todos, o sea, cada, cada identidad está creada por una razón, por un motivo, ¿eh? Tal vez esa identidad estuvo creada para soportar el dolor físico de los abusos que ella sufrió. También estas personas pueden manifestar síntomas que cumplan con los criterios de diagnóstico para lo que serían los trastornos relacionados con abuso de sustancias, trastornos del estado de ánimo, o sea, bipolar, trastornos sexuales, trastornos del sueño, trastornos de la conducta alimentaria, las automutilaciones, la impulsividad y los cambios repentinos y aparatosos en las relaciones de estas personas pueden justificar un diagnóstico de trastorno límite de la personalidad. Puede ser confundido. También pueden presentar alteraciones en las funciones fisiológicas. Por ejemplo, cada alter tener una agudeza visual diferente. O puede ser que cada alter tenga una tolerancia diferente al dolor. Otros pueden ser que algunos experimenten síntomas de asma y otros no. Y algunos pueden ser alérgicos a algo y otros no. Y también pueden tener diferentes respuestas incluso a la insulina. Cuando se explora físicamente a un paciente con trastorno de identidad disociativo, generalmente muchas veces se van a encontrar cicatrices como consecuencias de autolesiones y de los abusos físicos también. Pero es probable que ellos te relaten otra cosa, que ellos relaten algo que... Ellos relaten otra cosa, cómo sucedieron esas lesiones y porque no lo recuerdan o porque te lo relatan en virtud de lo que alguien más les dijo. Generalmente, si son los padres, los abusadores, que esto sucede en la muy tierna infancia. Estas clases de abusos para que una persona desarrolle un TID tiene que haber sucedido en la muy temprana infancia. Estos abusos físicos, ellos van a tener estas cicatrices y te van a decir, sí, mi mamá me contó que yo me golpeé andando en bicicleta, y que por eso tengo esa cicatriz, pero ellos no lo recuerdan. Estas personas también es habitual que ellos sufran de fuertes dolores de cabeza y cefaleas, colon irritable y asma. Se dice que este trastorno tarda entre 6 y 7 años en ser diagnosticado. Imagínense una persona en terapia que vea a su terapeuta durante 45 minutos una vez a la semana. Va a ser difícil que el terapeuta pueda ver un switch. Es difícil que lo vea en ese momento. Entonces es necesario también el acompañamiento de si es tu pareja, de lo que vos hayas visto también es necesario, para que puedas reconstruir la historia que ese terapeuta necesita saber. El trastorno puede ser menos manifiesto cuando la persona tiene alrededor de unos 40 años, pero puede aparecer un cambio, un switch importante cuando bajo episodios de estrés o durante acontecimientos traumáticos o una circunstancia de abuso de sustancias también. El diagnóstico de trastorno de identidad disociativo debe prevalecer siempre sobre lo que es una amnesia disociativa, una fuga disociativa y un trastorno de despersonalización. Porque en estos casos, esos tres trastornos que estuve hablando antes, no serían trastornos per se en el trastorno de identidad disociativo, sino que se presentarían como síntomas. Hay controversia en cuanto para establecer el diagnóstico de trastorno de identidad disociativo con otros trastornos mentales como la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, el trastorno bipolar con ciclación rápida, o sea que hace los cambios rápidos, los trastornos de ansiedad, los trastornos de somatización y los trastornos de personalidad. Tengan en cuenta esto. Algunos clínicos opinan que el trastorno de identidad disociativa tiende a infravalorarse, a infradiagnosticarse. Y es así. Por ejemplo, la presencia de más de una personalidad o identidad de tipo disociativo puede confundirse con un delirio y la comunicación
de una personalidad con otra puede confundirse con una alucinación auditiva, llevando así a realizar un diagnóstico erróneo como un trastorno psicótico. Los cambios de identidad pueden confundirse con fluctuaciones cíclicas del estado de ánimo y con el trastorno bipolar. El trastorno de identidad disociativo debe diferenciarse de la simulación en las situaciones en que puede obtener un beneficio económico o legal y de trastornos facticios, en los que se puede observar un comportamiento de búsqueda de ayuda de la persona. En este caso, la persona con TID no está buscando ayuda, no está simulando. Como dije anteriormente, se dice que se tarda una media de 7 años en diagnosticarse. Para mi gusto es demasiado, porque los síntomas son bien claros, y un terapeuta experimentado y capacitado para abordar este problema debería de verlo mucho antes y darle el tratamiento correcto mucho antes a esta persona, porque es un sufrimiento enorme. Pero si la persona empieza a tener sospechas, si vos empezás a tener sospechas de que te puede estar pasando esto, averigua, psicoeducate para llevar todos estos síntomas que necesitas, que tu clínico, tu terapeuta necesita escuchar para poder diagnosticarte y darte el tratamiento correcto. Porque a veces se trata a la persona por depresión, por trastorno bipolar, por otras cuestiones o por un TOC, pero no se está tratando a la persona por el trastorno real que tiene de fondo. Además, también las personas con TID que tienen que escuchan las voces, no todos escuchan, ojo, no todos escuchan las voces, pero si escuchan las voces, esto es una herramienta de diagnóstico buena. A pesar de que suceda esto, es bueno que esto suceda porque así se puede visualizar mejor. Pero antes de que diagnosticar también de que se trate de un TID, hay que descartar si se trata de estrés postraumático complejo, sobre todo, si se trata de un trastorno límite de la personalidad, si se trata de una depresión psicótica o si estamos frente a una esquizofrenia. La persona con trastorno de identidad disociada no es una persona esquizofrénica, no es una persona psicótica, es una persona que tiene prueba de realidad. Sabe lo que está, todas las identidades que tiene, sabe lo que está sucediendo a su alrededor. No está despegado de su entorno del todo. El DSM tiene varios libros anexos, no solamente el DSM, y hay uno que habla específicamente de los diagnósticos diferenciales. Pero también hay otros libros específicos que yo estoy trayendo en este canal también, porque esto necesita ser difundido. Y hay pocos canales aquí en Latinoamérica. La única chica que escuché que tiene un canal muy bueno que se llama Lone Soul System. Ella tiene trastorno de identidad disociativo, trata de quitar el estigma, llevar información a pacientes y a profesionales para que se estudie esta temática, para que se la aborde y para que se la trate, y que se la trate fuera del contexto de lo que es la histeria femenina, que esto no es así. Frente a un paciente traumatizado, todo clínico debe investigar si hay trastorno de identidad disociativo. Más si ha sufrido esa persona continuas retraumatizaciones durante su infancia, y si es que la recuerda, y después si ha tenido otras relaciones de pareja abusivas también. Hay que investigar esto. Abajo en la cajita de descripción, por eso yo voy a dejar todos los enlaces de los libros relacionados, que conozco, por supuesto, relacionados con esta temática. Y también voy a dejar el enlace de la ONG que se llama ASSTT, que trae una guidelines de tratamiento para trastornos disociativos en adultos, y lo primero que hay que abordar en esta clase de personas es reducir las automutilaciones, el riesgo de suicidio, enseñarles habilidades de autocontrol, de autocuidado. También es necesario que
a veces que escuché también que es bueno que suceda que un alter se enamore de otro alter dentro del mismo sistema, porque eso es un autocuidado entre ellos también. Puede suceder estas cosas así. Eh, es un trastorno que lleva tanto estigma y tanta eh, devaluación hacia las personas que había una época, el DSM-4 incluso incluía, decía que bueno, que las personas con trastorno de identidad disociativo son personas que son altamente, puntúan muy alto para ser hipnotizadas y son altamente sugestionables, que hay que tener mucho cuidado con este diagnóstico. Y hay un psiquiatra que se llama Collins, sí, que dice, a ver, señores, o sea que el terapeuta hipnotiza al paciente, le mete un pajarito, un canario en la cabeza le está recordando memorias falsas. Bueno, ¿por qué esto fue así? Que se lo trata de devaluar y se trata de invalidar a las personas que han sido víctimas de abusos graves, físicos y sexuales en su infancia. Porque los perpetradores y el sistema también no quiere que esto se visualice. ¿Y saben por qué? Porque lo que debería hacer el sistema, lo que debería hacer el Estado es hacerle test a todos los niños que estén en edad escolar. ¿eh? Hay test que con los chicos, con los dibujos, pueden llegar a darse cuenta de que ese niño está siendo abusado. Y esto sucede en el más asqueroso silencio. Sucede en el más terrible silencio de un hogar. Y ese silencio que exige el perpetrador y el miedo el miedo que genera en la víctima, en el chiquito, hace que esta criatura no hable. Y ese perpetrador es el que va a exigir el silencio luego durante toda su vida y le va a estar diciendo, sos inadecuado, no servís para nada, te mereces todo lo malo que te suceda. Son esas voces que tienen estas personas. Imagínense el dolor que es esto. Y incluso se creó en Estados Unidos, porque en Estados Unidos se empieza a descubrir más sobre este trastorno, porque bueno, allá donde se más estudió, no es que suceda más allá, sucede en todas partes del mundo, lo que pasa que allá se los ha estudiado más. Se ha creado lo que se llama la fundación del síndrome de la falsa memoria, porque decían que ellos decían que los recuerdos que se recuperan de antes de los 5 años no son confiables. Que el niño puede estar sugestionado, que la persona puede estar sugestionada, creerse que sí, tal vez vivió tal cosa, pero realmente no fue así. ¿Por qué? Porque los perpetradores, sus padres, los desmienten. No sucedió así, no. Es que yo no abusé sexualmente de mi hijo, sino que yo le hacía enemas porque no podía ir de cuerpo. Esa es una de los abusos sexuales más comunes. Ojo con ese tema. Y siempre dan otra versión de los hechos, descalificando a las víctimas. Esta fundación, por suerte, se disolvió en diciembre del 2019 porque no tenía ninguna actividad y además por el avance de los estudios sobre los abusos infantiles que se han dado en este último tiempo, en donde sí ha venido a validar a las víctimas. Bueno, el tratamiento para las personas con TID, el tratamiento que habla la teoría de la disociación estructural, es el mismo tratamiento que se le da a las personas con estrés postraumático complejo. Primero se estabilizan los síntomas, o sea, para salir de ese peligro psíquico, de las autolesiones y de esas... las autolesiones ya sean físicas o psíquicas también. Y para salir también de ese estado tan vulnerable de tantas alteraciones de estos estados de ánimos, en las percepciones. Bueno, primero se estabiliza, como dije, y después hay personas que quedan solamente en la parte de la estabilización y ya está, suficiente, con eso pueden vivir, pueden vivir una vida muchísimo mejor de la que venían teniendo. Otras personas sí quieren abordar el trauma, trabajarlo, explorarlo,
a ver cada identidad, qué es lo que tiene, qué memorias tiene cada identidad y explorarlo, ¿eh? Y así de esa manera, en todo ese transcurso se va generando que la persona vaya integrando identidades. Puede ser que se vaya integrando identidades y puede ser que las personas elijan no integrar sus identidades y aprendan a manejarlas de manera tal, de modo más consciente, ¿eh? Bueno, ahora necesito que venga tal identidad para esta situación, o sea, las empiezan a manejar y empiezan a aparecer en el momento correcto, no en cualquier momento como les venían apareciendo hasta este momento antes de empezar a hacer una terapia y poder ir conociendo lo que les pasa realmente. Y otra de las cosas también que es muy importante, les voy a dejar un cuadro. Los síntomas principales que va a tener una persona con trastorno de identidad disociativo van a ser primero la amnesia, la amnesia que es la amnesia disociativa, que es la que recubre cada identidad, una identidad generalmente no recuerda lo que ha hecho o las memorias que ha guardado la otra identidad. La desrealización, la despersonalización, la confusión de identidades y los cambios de identidades. Esto es algo estos son los síntomas principales. Después los síntomas secundarios que van a tener pueden ser abuso de sustancias, los flashbacks, posesión, que a veces se sienten como que la persona está poseída por el demonio y realmente no es así esto. Manía, alucinaciones, ataques de pánico, síntomas obsesivos compulsivos, ideaciones suicidas, disfunción sexual, cambios de humor, fobias, fugas disociativas, anorexia, personalidad antisocial, automutilación y depresión. Estos son todos los síntomas secundarios que conlleva. Con respecto a los trastornos de la personalidad, como el trastorno antisocial que acabo de nombrar, no quiere decir que la persona tenga también trastorno antisocial, pero sí los altos persecutores tratan siempre de dejar a las otras identidades solas, porque vos no te mereces, porque quién te dio permiso para amar, quién te hizo creer que vos podías ser amado o amada. Tienen esta conducta evitativa, entonces causan daño a los demás para dejar a la persona sola, o a las otras identidades que necesitan el apego, de dejarlas solas. Tengan en cuenta esto. Pero son justamente los alters que más cariño necesitan justamente para bajar esos humos, pero no son personas con trastorno de la personalidad per se, tengan en cuenta esto. Amén de que, bueno, sí, a veces sí puede suceder que también tenga alguna de las identidades tenga un trastorno narcisista. Puede suceder esto también porque cuando el trauma es grande, el daño fue grande, pueden suceder un sinfín de cosas. Sean fuertes, si les sucedió esto, lo lamento mucho. Busquen el terapeuta adecuado. Yo les estoy trayendo la información adecuada para que ustedes puedan informarse. Las personas con trastorno de identidad disociativo sí pueden ser violentas algunos, según el alter que haya, según lo que haya introyectado. Algunos sí pueden ser agresivos, manipuladores, pueden tener trastornos de la personalidad también, pero son sobrevivientes. Y si la persona no llegó a hacerles un daño a ustedes, entonces tengan un poco de empatía, esta persona necesita cariño, necesita contención, pero sin que ustedes se desintegren. Si les toca del lado de víctima y ustedes son los que tienen o que sospechan que tienen el trastorno de identidad disociativo, en ese caso buscan ayuda necesaria, porque es muy difícil vivir con esto y hay herramientas para sanar esta cuestión, y no se entra a trabajar en el trauma, así que no tengan miedo. Busquen las terapias que trabajan sobre la disociación estructural, porque esos tipos de terapias no son retraumatizantes. Bueno, gente, hasta luego, un beso grande.